Ser piadosos, no envidiosos. Daniel 6, del 1 al 10. Seguimos estudiando el libro de Daniel y estamos tratando de aprender cómo triunfar en una cultura hostil, en un mundo hostil a las verdades de Dios, hacia Dios. Y mi pregunta es, ¿alguna vez has sentido envidia? Yo de niño, no, dice, yo de niño, pues era siempre más chiquito del salón y pues le tenía envidia a los que estaban más grandes, ¿verdad? Y por eso pues tenía que sobresalir de otras maneras, entonces era muy estudioso y casi siempre estaba en el cuadro de honor, pero no siempre en el primer lugar. Decía, ¡ay, ese de primer lugar! ¡Qué bueno!, ¿verdad? Entonces tenía rivalidad así con los más listos del salón y sentía envidia de todo eso. Pero ¿qué es eso de la envidia? La envidia es sentirse mal porque otro le va mejor que a mí. Sentirse mal, porque otro es más atractivo, es más fuerte, es mejor en los deportes, tiene mejores hijos, tiene mejores padres, tiene más oportunidades, tiene mejor casa, tiene mejor carro, tiene mejor salud. El pasto del vecino es más verde, ¿verdad? Y la envidia es que eso nos haga sentir mal. La Real Academia de la Lengua Española lo ha definido como una tristeza o un pesar por el bien ajeno, o como el deseo de algo que uno no posee. ¿Y de dónde viene todo eso? ¿De dónde vienen las envidias? Pues la Biblia dice que no es el diablo, es nuestro propio corazón. Lo que sale de la persona es lo que la contamina. Por adentro del corazón humano porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia está en esa lista, la calumnia, la arrogancia, la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Aquí no nos lo endulza Jesús, nos lo dice directo, ¿verdad? O sea, no te hagas, es tu propio corazón el que tiene que cambiar. La envidia puede llevar a la codicia y a hacer cosas malas. ¿Y por qué le estoy hablando de esto? Porque ahora vamos a ver cómo la envidia se hace presente en el contexto de Daniel, en la vida de Daniel. Hoy vamos a empezar, voy a hacer el capítulo 6, lo voy a hacer en dos partes, y hoy vamos a ver la primera parte. Mire cómo empieza el capítulo 6. Para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces, los administradores y los sátrapas empezaron a buscar un motivo para acusar a Daniel de los malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. O sea, Daniel, el rey lo quería poner al mero frente, ponerlo como rey de ahí, y los demás se dieron cuenta de eso, no sabemos cómo, pero se dieron cuenta de lo que estaba pensando el rey, y quisieron quitar a Daniel, pero Daniel no tenía cola que le pisaran. Pero la cosa no se queda ahí. Fíjese hasta dónde se va la envidia. Por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Entonces los administradores y sátrapas formaron una comisión para ir a hablar con el rey, y estando en su presencia le dijeron: que viva para siempre su majestad el rey Darío. Nosotros, los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos que su majestad debería emitir y confirmar un decreto que exija que
durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Imagínense, ser aventado a los fosos de leones. No sé, yo creo por estar meditando tanto en el libro de Daniel, soñé con leones. Y me dio mucho miedo, porque pues un león, ¿qué haces con un león? Y yo sentía que estaba arriba y el león estaba abajo y me quería comer. Es un sentimiento bien feo, que te quieran comer. Pero eso no le iba a pasar a todo el que no obedeciera los próximos 30 días, un mes. La envidia no la podemos ver a simple vista, pero podemos ver lo que provoca. Y aquí provocó una codicia. Ellos codiciaron lo que a Daniel le iba a dar y no quería que se lo dieran. Llevó a sus compañeros de trabajo a mentirle al rey. ¿Por qué le mintieron al rey? Porque dijeron, nosotros los administradores. ¿Y quién avisó a Daniel? Nadie. Querían más bien, como decimos, serrucharle el piso a Daniel, o sea, sacarlo. Querían su puesto, no lo querían ahí. Y lo interesante de la envidia es que nadie va a la cárcel por la envidia. Uno puede sentir envidia, pero eso no te hace que vayas a la cárcel, sino más bien lo que haces por motivo de la envidia es lo que te lleva a la cárcel. No sé si usted se acuerda del 10º mandamiento, pero dice: no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Es un mandamiento interesante porque no lo podemos ver. Es algo que está en el corazón, porque a Dios le importa lo que tienes en tu corazón. De la misma manera, la envidia y la codicia están cerca y es un pecado, junto con no matar, no robar, porque a Dios le importa lo que tienes en tu corazón. La envidia es peligrosa, la envidia nos contamina y tenemos que desecharla de nuestro corazón. Pero ¿cómo? ¿Cómo nos deshacemos de la envidia? Pues lo primero que hay que hacer, como cualquier pecado, es reconocerlo. Hay que reconocerlo, no negarlo, ¿verdad? Yo no siento envidia por eso, claro que no. Y lo negamos, ¿verdad? Entonces cuando niegas algo, se queda ahí, no desaparece. Entonces lo primero que hacemos es reconocerlo, reconocer que sentimos envidia. Y lo interesante de la envidia es que es un sentimiento. Es decir, uno no puede evitar los sentimientos, esos vienen. No puedes evitar sentirte así, es algo que sientes, que no puedes controlar sentirlo o no. Lo que sí puedes hacer es deshacerte de ese sentimiento, manejar ese sentimiento, no dejar que contamine tu corazón. Ser honesto es el primer paso. Sí siento envidia, me da envidia esto, ¿verdad? Para los predicadores, no, me da envidia que ese predicador predica mejor que yo, es más chistoso que yo, no sé, hay envidia. Tienes que aceptar eso, porque podemos fingir todo lo que queramos, pero Dios ve nuestro corazón. Dios ve nuestro corazón. Por eso tenemos que orar con el salmista, el Salmo 139, 23 y 24, anótelo. Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Tenemos que dejar que Dios entre a nuestra vida, nos juzgue, y tenemos que ser muy cuidadosos. Tenemos que hacerlo con el cuidado del Espíritu Santo, porque Él nos va a decir exactamente lo que tenemos que hacer. Nos va a guiar por el buen camino y nos va a tener paciencia, porque si vamos sin la luz del Espíritu Santo podemos ir a los extremos y estarnos latigando todo el tiempo o decir no pasa nada. Entonces el Espíritu te va a guiar a hacer lo correcto, pero lo primero que tienes que hacer es confesar. Sí siento esto, y
pues lo que se hace con todo pecado es confesarlo y pedir perdón. Y Dios, que es fiel y justo, nos va a perdonar, pero nos ayuda a decir la verdad. Si hay algo que te gusta de otra persona, pues hazle un cumplido, ¿verdad? Oye, qué bonito carro, qué bonita tienes tu casa, qué padre televisión tienes. Y eso nos va a ayudar, ¿verdad? Qué bueno que tú sí sacaste el primer lugar en la escuela, qué buen trabajo tienes. Tenemos que hablar la verdad en amor y eso nos va a ayudar a quitar la envidia. Qué bueno que Dios te bendijo, dar gracias y animarnos unos a otros, alegrarte por los demás, llorar con los que lloran, dice la Biblia, y gozarse con los que se gozan, Romanos 12:15. Si no puedes felicitar a alguien porque está en una mejor situación que ti, entonces sí hay un problema de envidia o de celos. Por eso tenemos que confesarlo a Dios, tenemos que decir la verdad en amor, animarnos y gocémonos con los que se gozan. Qué bueno que tú sí bajaste 20 kilos. Gloria a Dios. ¿Qué más podemos hacer? La cura más efectiva contra la envidia es el agradecimiento, el contentamiento, dar gracias por lo que sí tienes, contentarte. Pablo lo expresó de una manera clara en la carta a los Filipenses. Cuando recibió apoyo de ellos, les dijo: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro, está que tenían interés, solo que no habían tenido oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa frase es muy famosa de la Biblia: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero aquí lo que está diciendo Pablo es que pues, debemos de estar satisfechos en cualquier circunstancia. Esta frase ha sido tan malinterpretada que hasta está en los gimnasios, ¿verdad? Uno está haciendo pesas y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y le da con todo, ¿no? Pero no se trata de eso la frase, ¿verdad? O también uno: no, es que voy a empezar un negocio y yo voy a ir adelante porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O no sé, no se trata de eso. Lo que está diciendo aquí es que tú tienes la capacidad en Cristo de pasar cualquier situación siguiendo la voluntad de Cristo, no tu voluntad, no lo que tú quieres hacer, sino que vas siguiendo a Cristo y Dios te va a capacitar para cualquier circunstancia. Puedo pasar cualquier tipo de carencia y no me vuelvo loco cuando tengo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo contentarme y estar satisfecho porque estoy siguiendo a Cristo y Él me va a fortalecer. Tengo paz porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se trata de hacer mi voluntad, sino la de Cristo. No importa por dónde me lleve o en qué circunstancia esté, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para dejar la envidia o la codicia hay que estar satisfecho con lo que tienes, aprender a contentarte, a conformarte. En Cristo es posible, porque tienes lo más importante en la vida, que es a Cristo. Tienes la vida eterna, tienes poder, tienes lugar en la mesa de Cristo. Por eso todo lo puedes en Cristo. Tenemos que hacer algo con el corazón, dejar que Jesús actúe ahí para quitar esa envidia. Tienes que dejar que Dios trabaje en tu vida. Es algo que hemos estado estudiando. Un discípulo es alguien que sigue a Cristo, que se deja transformar por Cristo y se compromete con la misión de Cristo, basado en el versículo de: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Síganme y yo los haré. Ese yo los haré es dejarse transformar. ¿Cómo uno se deja transformar? ¿Cómo hay que hacer para que uno sea transformado? Tienes que rendirte, tienes que
hacer lo que el Espíritu Santo te está pidiendo. Por eso, en resumen, si hay envidia o codicia, primero tienes que aceptarlo, tienes que reconocerlo, tienes que ser honesto, tienes que dejar que Dios te examine. Y número 2, tienes que pedirle ayuda. Tienes que pedirle que te ayude a transformar eso, a confesarlo, a pedir perdón y dejar que Dios te ayude, que trabaje en tu corazón. Aprender a estar satisfecho con lo que Dios te ha dado, a contentarte y también a contar tus bendiciones, a ser agradecido y dar cumplidos cuando tú ves algo que está bien, algo que te gusta. Es decir, qué bueno que el Señor te bendiga, qué bueno que te bendijo. Ok, ese es un punto que quería compartir. Y el otro es, ¿qué hacer? ¿Verdad? Eso es lo que hemos estado viendo. ¿Qué hacer ahora cuando te tienen envidia a ti? ¿Cómo triunfar en un ambiente donde hay puros envidiosos? ¿Qué hizo Daniel? ¿Qué fue lo que hizo Daniel? ¿Cómo reaccionó a todo esto? Fíjese que Daniel fue piadoso. Claro, piadoso, ¿qué es eso? ¿Que tiene piedad de todo? Sí, pero en el sentido más de que seguía a Dios honestamente, es decir, vivía lo que creía. Eso es alguien pío, alguien puro, caminaba el camino de Dios, era fiel a lo que él creía. No solo lo creía en su cabeza, sino que también lo practicaba, era íntegro. Bueno, entonces veamos este plan de sus compañeros de trabajo, sus políticos, amigos, que no querían que él fuera rey. Entonces no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. ¿Cómo es una persona digna de confianza? Es responsable con lo que tú le das, él va a hacer lo debido. Y él era un trabajador de gobierno, era un político, ya quisiéramos unos de esos hoy en día, ¿verdad? Como Daniel. Pero la diferencia es que él adoraba al Dios verdadero y la gente le tenía envidia porque Dios lo había bendecido con mucha inteligencia y Daniel era sabio. ¿Se acuerdan? La sabiduría no es conocimiento, la sabiduría es acercarse a Dios, porque la sabiduría divina viene de Dios, viene de una relación con Dios, y Daniel gozaba de una relación con Dios cuando estaba en apuros y cuando no estaba en apuros también. Y sus enemigos se daban cuenta que adoraba a Dios. ¿Cómo? Dicen, nunca vamos a encontrar nada de qué acusar a Daniel a no ser algo relacionado con la ley de Dios. Ellos sabían su devoción. Cuando uno le apasiona algo, la gente se da cuenta, ¿verdad? Se nota. Y Daniel era devoto, era piadoso, caminaba el camino de Dios, no solo cuando necesitaba ayuda, sino todo el tiempo. Por eso la gente decía, ay, este ora todos los días, este siempre está pidiéndole a Dios. El Señor brinda su amistad a quienes le honran. Entonces, ¿qué hizo Daniel cuando le pusieron una trampa? Cuando vio toda esta envidia a su alrededor convertida en codicia y en acciones en contra de él. ¿Qué hizo Daniel? Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, por eso digo que nadie le avisó, o sea, se enteró, se fue a su casa y subió a su dormitorio cuyas ventanas abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios. ¿Qué hizo Daniel? No hizo nada diferente. Hizo lo que estaba acostumbrado a hacer. Siguió siendo piadoso. Siguió caminando el camino de la santidad. Fue a Dios en oración como lo hacía todos los días, 3 veces al día. No estamos hablando de lavarse los dientes, no estamos hablando de comer, estamos hablando de orar. Él oraba 3 veces al día. Daniel buscaba a su amigo, él tenía la amistad de Dios.
Daniel practicaba la piedad, era fiel a Dios, caminaba con Él en oración, en meditación. No nada más oraba, ¿qué más dice la palabra? Alababa a Dios. Estaba en una relación con Dios, separaba tiempo para estar con Él, para escucharlo, para hablarle. Así se cultiva una relación. Dios le hablaba también a Él. Amaba a Dios y Dios lo amaba a Él. El amor no son solo palabras, son hechos, es un compromiso. Y eso había entre Dios y Daniel. Para Daniel era más importante la relación con Dios que morir devorado por leones. Su devoción era absoluta, su piedad era absoluta. No importa que solo fuera por 30 días no adorar a Dios, no pasa nada. Estos 30 días no alabes a Dios. Para Daniel eso era una gran falta, una traición a Dios, era un pecado. ¿Qué hubiera hecho usted si estuviera en esta situación? Que dice, no, lo vamos a aventar al foso de los leones. ¿Usted estaría alabando a Dios? A veces, cuando nos sentimos mal, que tenemos problemas, que no queremos nada, lo mejor que uno puede hacer es buscar a Dios y alabar a Dios, darle honor y darle gloria. Y ese es el ejemplo que tenemos en Daniel. Para triunfar en un ambiente hostil, hay que ser piadosos, hay que caminar el camino de Dios, seguir pegados a Dios en oración, en alabanza, en adoración a Él. Dice el Salmo 37 que cantamos cuando llegamos, confía en Él y Él hará. El ser piadoso, el ser absolutamente devoto, ser íntegro, caminar con Dios, caminar por sus caminos, es lo que nos va a ayudar a tener el triunfo. La próxima semana vamos a ver el desenlace de cómo termina la historia. Es un desenlace maravilloso. Veremos que cada quien va a tener su recompensa. A Daniel le va a tocar el honor y la gloria, y a los envidiosos van a caer en su propia trampa. El que lleva a los justos por el mal camino caerá en su propia trampa, pero los íntegros heredarán el bien. El proverbio 28:10 de la Biblia se cumple en el libro de Daniel. Para terminar, ¿qué podemos aprender de los compañeros de trabajo de Daniel, los administradores y los sátrapas y los gobernadores? Tenemos un ejemplo negativo: no dejar que la envidia nos lleve a hacer cosas malas. Más bien, con la envidia hay que reconocerla, hay que confesarla y hay que pedirle a Dios que nos ayude. Hay que aprender a contentarnos con lo que tenemos y hay que dar buenos cumplidos si vemos que algo nos gusta y no tenemos. Qué bueno, ¿verdad? Que Dios te bendiga, qué bonito se te ve ese vestido, qué bonito está ese pantalón, esos zapatos. Qué bueno que tu vida de oración es así. Pero digamos la verdad en amor. Eso aprendemos de los sátrapas. Los envidiosos van a caer en su propia trampa y nos puede llevar a hacer cosas malas. Por eso la envidia la tenemos que manejar, tenemos que deshacernos de ella. No ignorarla, sino manejarla, confesarla y aprender a contentarnos, aprender a estar satisfechos, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Y qué aprendemos de Daniel? De Daniel aprendemos a seguir el camino de Dios, a serle fiel a Dios, a ser piadoso, no solo cuando te va mal, sino cuando te va bien. Porque la gente se dio cuenta de que Daniel era piadoso porque él hacía todos los días lo mismo, todos los días oraba, todos los días alababa a Dios. La gente sabía a quién adoraba Daniel. Por eso hagamos nosotros lo mismo, vivamos una vida piadosa, busquemos a Dios en oración todos los días, varias veces al día. Cultivemos la relación con Dios cuando estemos en apuros y cuando no estemos en apuros. Así vamos a triunfar en una cultura hostil. Amén. Amén.
Muy bien, quiero compartirles este canto para que usted adore a Dios, alabe a Dios. En las buenas y en las malas. Y respóndele al Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere que le respondas ante su palabra? ¿Qué vas a hacer? Ya vimos lo que dice. Y ahora, ¿qué vas a hacer tú al respecto? ¿Cuál es tu plan para obedecer a Dios? Alabar a Dios cuando las cosas te salen bien. Qué bueno es, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problemas. Qué cosa buena. Pero yo le alabo desde mis quebrantos. Y así Jesucristo se glorifica dentro de mí. Y si tú le alabas desde tus quebrantos, Jesucristo mismo se glorifica dentro de ti. Alabar a Dios cuando las cosas te salen bien. Qué bueno es, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problemas. Qué cosa buena. Pero yo le alabo desde mis quebrantos. Y así Jesucristo se glorifica dentro de mí. Y si tú le alabas desde tus quebrantos, Jesucristo mismo se glorifica dentro de ti. Alaba a Dios. Alabar a Dios cuando las cosas te salen bien. Qué bueno es, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problemas. Qué cosa buena. Pero yo le alabo